Nos acompaña desde San Juan Rosana López León, senadora por acumulación del Partido Popular Democrático. Muy buena tarde, bienvenida. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad que nos dan en este momento crítico para Puerto Rico. Senadora, ¿cuál es la situación en este momento en Puerto Rico? Muchos están alertando que la isla podría entrar en una crisis humanitaria, una situación incluso de hambruna porque no hay alimentos, no hay agua, no hay gasolina. En este momento, ¿cuál es su valoración que nos puede entregar en este momento? La situación es correcto. Hemos tenido mucha limitación en los alimentos, principalmente en los que son refrigerados. Principalmente también todos los artículos de primera necesidad, equipo médico y todo aquel equipo básico o equipo de suministro, principalmente para Puerto Rico. La gente está desesperada, las filas en los supermercados son sumamente largas, las filas en la gasolinera para obtener tanto diésel como gasolina son de 8 y 7 horas y personas con impedimentos, personas de edad avanzada, también para sus equipos médicos se ha hecho sumamente difícil conseguir el diésel para poder llevarlo a cabo en esos equipos médicos. Así que, de hecho, tenemos más de 800,000 personas en Puerto Rico de 60 años o más. Eso sumado a que somos 3.5 millones de personas aquí en Puerto Rico. Y eso pues ha causado el que el pueblo ya no esté confiando en lo que dice el gobierno, debido a que habían estado indicando que todo estaba llegando, que todo se iba a mejorar en unos días, y al pasar el tiempo se han ido incrementando los ánimos, la gente desesperada, principalmente en el área central de la isla, porque el área metropolitana usualmente en el área de San Juan reciben más suministros, pero todavía hay municipalidades que no tienen acceso para poder llevar alimentos u otros suministros. Escuchándola, sinceramente me entra un sentido de urgencia porque dice que no está llegando la ayuda a ciertas zonas, que la gente está perdiendo confianza en el gobierno. Quiero preguntarle, ¿es probable un brote violento debido a esta crisis? Bueno, hay varias situaciones de salud pública en Puerto Rico. Recuerda que todo se ha dañado, carnes se han dañado, animales se han muerto. La situación de basura se ha convertido en un problema fundamental. Hay mucho escombro, hay muchas aguas que son aguas usadas, y esto se ha estado convirtiendo ya en un problema, aparte de los suministros básicos que necesita el país. Por lo tanto, no es solamente la crisis que tenemos con respecto a los alimentos y los suministros de gasolina, sino también la crisis que podríamos afrontar con la situación de la consecuencia a raíz de todo lo que te estaba indicando anteriormente. Pero se lo pongo en estos términos, ¿descarta un brote de violencia o descarta una situación de ingobernabilidad? Ya se ha estado viendo saqueos en diferentes tiendas, se ha estado viendo también asaltos a personas en diferentes áreas, porque como no tenemos luz, la seguridad pues es sumamente importante. De hecho, hay un toque de queda para Puerto Rico que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Muchas personas han hecho caso omiso de eso, principalmente en las gasolineras por falta de gas, de gasolina y diésel, pero sí ya hemos visto y hemos experimentado esto. Por ejemplo, hoy hemos estado viendo mucha gente en los bancos tratando de sacar dinero en efectivo, porque la mayoría de las cosas se tiene que comprar en efectivo, y eso pues ha retardado mucho más las transacciones, ya que no tenemos las redes tanto telefónicas como por internet. Han estado fallando constantemente y en muchas áreas no tenemos comunicación alguna. Por lo tanto, se han aprovechado personas a raíz de esta limitación que tenemos con respecto a la seguridad y los medios tecnológicos para poder lidiar con la seguridad. Senadora, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy el levantamiento de la ley Jones y entiendo que esta decisión tardó aproximadamente una semana en tomarse, y uno de los argumentos era que había problemas con el envío de suministros por la incapacidad de los puertos en Puerto Rico para recibir a ese gran número de tráfico de la Marina, y en otras situaciones que no hay el número de barcos suficientes en Estados Unidos para hacerles llegar esta ayuda de manera directa y rápida. ¿Cuál es la versión?
Bueno, en primer lugar, que no habían suficientes barcos. El acarreo, una vez se llegase al puerto, se ha convertido en tanto desorganizado. Se han tenido que levantar varias leyes para que diferentes personas que puedan acarrear tanto gasolina como diésel y otros suministros puedan entrar a la cadena de transportación. De igual forma, equipo pesado para poder tener accesibilidad a diferentes municipalidades se ha convertido en algo importante, además de que al hacer esta exención de las leyes de cabotaje bajaría el precio considerablemente, y a raíz de la situación de crisis económica que ya veníamos afrontando en Puerto Rico, sería un impacto importante para la economía y poder levantarnos de la crisis que tenemos económicamente, y en este momento el poder obtener más alimentos de diferentes partes de Latinoamérica, de Estados Unidos y de otras partes que estén disponibles para poder hacer importación a nuestro país. Ahora hay un periodo de 180 días de ayuda de Estados Unidos a Puerto Rico. Quiero preguntarle, ¿este es el periodo por el cual se va a levantar esta ley Jones o a su entender debería definitivamente de derogarse? Debería ser derogado por completo. Recuerda que esto es una excepción administrativa. Está en el poder del presidente de los Estados Unidos dejarlo considerablemente exento, como pasó en algún momento dado con los cruceros en Puerto Rico, cuando se dieron cuenta que esto traía el desarrollo económico y suministraba muchos más empleos para Puerto Rico. Tuvieron que eximir a los cruceros que llegaban principalmente a Puerto Rico. Esto fue una de las bases por las cuales yo estuve estudiando este impacto anteriormente, por lo tanto sabemos que esto ayudaría grandemente no a levantarnos de la crisis que tenemos en este momento, sino para levantarnos de la crisis económica, ya que nos están impactando casi en $1.000 millones el tener estas leyes tan costosas, que no hace que genere empleo, no hace que podamos exportar también hacia otros países y recibir de otros países, de modo que haya competitividad en el proceso. Una vez empiece la competencia, podemos entonces desarrollarnos, adquirir más productos en el área de alimentos y combustibles principalmente, y podríamos entonces desarrollar la agricultura o entrar en un comercio de ambas partes, de otros países y de nosotros hacia otros países, sin contar con que tenemos que tocar puertos en los Estados Unidos, o barcos que lleguen a Puerto Rico no puedan seguir hacia los Estados Unidos, siendo una de estas de las limitaciones. Así que con lo que contamos es que pueda venir Marina Internacional, que ahora es libre entrar, que es importante que entre en este momento para que nos demos cuenta y el gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta de lo limitante que ha sido para el desarrollo económico de nuestro país. Pero parece que el huracán María, más allá de la crisis per se que ha ocasionado, también ha desenmascarado esta obstrucción legislativa, por lo que puedo percibir en este momento. ¿Usted diría que la ley Jones es una de las principales causas de la deuda pública en la que está sumida Puerto Rico? Claro que sí, ha impactado en todas las cadenas de suministros a nuestro país, principalmente en la cadena de alimentos. Nosotros tenemos carnes que se tardan 69 días en llegar a Puerto Rico, vegetales que se tardan 29 o 24 días en llegar a Puerto Rico. No es solamente el suministro de alimentos mucho menos costoso, sino por la calidad del alimento y lo que nosotros también podamos desarrollar. Así que nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, que si teníamos una crisis en nuestro país con uno de los huracanes, siendo esta una de las avenidas de los huracanes en el Caribe, íbamos a tener esta crisis. Así que una vez empieza a incrementarse la situación de no tener esperanza en el gobierno, de ver que no está corriendo, no está teniendo efectos en tanto la gasolina como los alimentos, la gente ha empezado a desesperarse, y a raíz de eso entiendo que el presidente de los Estados Unidos ha tomado esta decisión que se la veníamos pidiendo hace años Puerto Rico, porque sabíamos que le estaba haciendo un impacto fundamental a nuestro país. Ahora, Hilando Fino, la Asociación Marítima Estadounidense podría ser un obstáculo para derogar la ley Jones. ¿Qué le diría al legislativo estadounidense y al presidente Trump para sacar o evitar de alguna manera que Puerto Rico caiga en esta potencial hambruna? Bueno, en este momento él tomó esta decisión a raíz de que vio exactamente la crisis que veníamos avecinando hace tiempo, diciendo hace tiempo. El hecho de que no se eximiera y no se hiciera por medio legal es porque sabíamos que esta industria estaba aportando políticamente a todo el Congreso de los Estados Unidos en sus campañas políticas, y era
un renglón importantísimo en ese proceso. Y a raíz de esas aportaciones que hacía esta industria millonaria a las campañas políticas, ninguno de los congresistas había estado trabajando constantemente en esto, sino que solamente se hablaba de ello. Solamente McCain y Mark Lee, que acaban incluso de someter otra legislación de muchas de legislaciones que se habían hecho anteriormente para erradicar esto. Hemos tenido experiencia de congresistas que estuvieron trabajando con esta ley y cuando fueron otra vez a ser reelectos, estas compañías trataron de sacarlos del medio para seguir aportando a las campañas políticas en el Congreso de los Estados Unidos. Entiendo que esta asociación pudo ayudar en la época de campaña electoral en Estados Unidos, pero en este momento no se ha convertido en un obstáculo tanto económico como incluso humano. Definitivamente fue el obstáculo principal y cuando uno iba al Congreso de los Estados Unidos no querían hablar sobre ello porque sabían que los congresistas que habían trabajado ya este tema habían tenido consecuencias políticas en sus puestos políticos a raíz de la gran cantidad de dinero que estaban aportando en el Congreso de los Estados Unidos. Quiero agradecer a Rosana López León, es senadora por acumulación del Partido Popular Democrático. Gracias por estos minutos y por esta visión de la situación en Puerto Rico. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos que en esta ocasión, como siempre ha sido, Colombia sea también parte de la mano de ayuda a Puerto Rico y que venga ese comercio que podemos obtener y mejorar ambos en este proceso de recuperación porque lo haremos juntos.